Mi nombre es Edison Benavides, residente de anestesiología de la Universidad del Cauca y rotante externo de la Universidad del Valle en el área de ecografía perioperatoria. Agradecemos al Dr. Caballero, al Dr. Benítez, al Dr. Giraldo y al Dr. Nanuani por su colaboración en esta que es nuestra imagen de la semana. Nuestro contexto clínico habla de un paciente que tiene 37 años. Estamos en el posoperatorio de un slip gástrico, un paciente que actualmente tiene un índice de masa corporal de 32 y que el 2 de febrero fuese llevado a su primer tiempo quirúrgico. No tiene antecedentes. Lo único es que posterior a su procedimiento quirúrgico hizo una complicación consistente en una colección a nivel paragástrico que recibió manejo con piperacilina tazobactam. Este paciente, por ser médico, tuvo manejo en casa, recibió antibiótico-terapia en casa hasta el 8 de marzo aproximadamente. El 18 reconsulta porque tiene febrícula y mediante un TAC le diagnostican una colección paragástrica que es drenada a través de un catéter de pigtail avanzado por guía tomográfica sin que tenga ninguna complicación y recibiendo del 18 al 26 manejo intrahospitalario. El 26 egresa y regresa el 6 de abril nuevamente por presentar febrícula. Este paciente es llevado nuevamente al TAC donde se evidencia que hay una colección paragástrica de 70 cc aproximadamente, pero que por el hecho de que las asas se encuentren sobrepuestas a esta colección no es posible avanzar nuevamente un pigtail. Por esta razón, este paciente, en el contexto de un cuadro febril y adicionalmente un cuadro de dolor tóraco-abdominal, reconsulta y es nuevamente consultado o interconsultado por médico tratante que le solicita un abordaje endoscópico. Es llevado a la unidad de endoscopia, donde a nivel de la unión esofagogástrica se encuentra material purulento y fétido que drena de manera abundante a través de un pequeño agujero de fístula. Durante el procedimiento el paciente hace un cuadro de bradicardia severa y el anestesiólogo le aplica una dosis inicial de atropina, a la cual el paciente responde de forma adecuada. Sin embargo, el procedimiento continúa y en el momento en el que se pasa el balón para hacer la dilatación del agujero de fístula, el paciente presenta una franca desaturación, una hipotensión y es necesario suspender el procedimiento. Este paciente tiene un deterioro hemodinámico marcado y se le realiza una intubación orotraqueal y se pasa a sala de recuperación para el manejo complementario. Este es el paciente por el cual le llaman a sala de recuperación y usted tiene que abordar diagnóstica y terapéuticamente. En la unidad de recuperación usted decide hacer una ventana ecográfica de manera urgente. A partir de aquí vamos a hacer uso de los conocimientos que adquirimos en una entrega previa respecto a la evaluación de la función del ventrículo izquierdo y tratando de evacuar algunos diagnósticos diferenciales en cuanto al abordaje de este paciente. Como se podrán dar cuenta, esta es una ventana paraesternal en eje corto. Si se dan cuenta, tenemos un paciente con un ventrículo algo hipertrófico, con algo de hipertrofia concéntrica, que adicionalmente tiene cierto grado de hiperdinamia y es posible notar a través de esta ventana que el paciente tiene un volumen intraventricular disminuido. Sus paredes se contraen prácticamente hasta el colapso. Vemos entonces como la motilidad y la contractilidad es muy buena. Se le hace una ventana pulmonar anterior sin que encontremos líneas B, sin que haya ningún signo sugestivo o un hallazgo que haga pensar en un neumotórax a tensión, por ejemplo. Vemos como el patrón de modo M muestra el famoso signo de la playa. Vemos que hay líneas A en esta ventana y que no hay líneas B como tal. Cuando tomamos la imagen de esta ventana, que es un 4 cámaras
a nivel apical, encontramos que al paciente se le estaban pasando líquidos a chorro y no tenemos ese patrón de burbujas o ese patrón de entrada del líquido en las cavidades derechas. Este paciente tiene un patrón muy sugestivo de una anomalía donde las cavas llegan a la aurícula izquierda, sin que esto esté confirmado, pero es muy sugestivo por el patrón de llenado de las cavidades izquierdas y de las burbujas a nivel tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo. Aquí nuevamente vemos que este paciente tiene una buena contractilidad y de alguna manera nos alcanza a llamar la atención que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo están más o menos de un tamaño similar. Por esta razón, más adelante hacemos una medición entre las cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Este es nuevamente el eje paraesternal, eje corto, en donde también podemos ver en el interior del ventrículo izquierdo ese patrón de burbujas que habíamos visto hace un momento. Cuando le hacemos una fracción de acortamiento a este paciente, un corte en un plano paraesternal en eje largo, vemos cómo este paciente tiene solamente por fracción de acortamiento una fracción de eyección cercana al 89%. Y lo que vemos realmente es que es un ventrículo con muy buena contractilidad, que tiene un volumen intraventricular disminuido, por tal razón sus paredes van a encontrarse mucho más. Intentamos hacer un punto o medir la distancia de separación del punto E y vemos que prácticamente la válvula mitral toca el ventrículo, el septo interventricular, y no hay forma de hacer una medición, lo que muy seguramente nos vuelve a mostrar y a mencionar que la contractilidad es muy buena, que hay una distancia menor de 0.7 centímetros entre ese punto E y este septum interventricular. Cuando medimos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, nos encontramos con que la relación es 1 y ligeramente incrementada 1.1, donde el ventrículo derecho diera la impresión de que estuviera un poco más grande, sin que haya en este momento una sensación de una dilatación marcada del ventrículo derecho que nos haga pensar en un cuadro de un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Vemos entonces que al hacer el análisis de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de este paciente a través del método de Simpson, encontramos que tiene un volumen telediastólico de 74.1 mililitros y un volumen telesistólico de 23 mililitros. Eso nos da un volumen latido de 51.1 cc, que es disminuido para una fracción de eyección del 69%. Tenemos entonces, con estos datos, que el paciente está en un cuadro de hiperdinamia con un volumen intracavitario, un volumen latido disminuido, y que el paciente tiene por clínica los hallazgos sugestivos de un cuadro séptico. Este paciente se le avanza una línea arterial y se le avanza este, que es la imagen de un catéter venoso central a nivel yugular interno izquierdo. Aquí vemos cómo entra la guía metálica a través de la yugular y sencillamente lo que nos encontramos es con un shock séptico. Este paciente recibe fluidoterapia, manejo vasopresor y manejo antibiótico, como está indicado, posterior a lo cual le hacemos nuevamente, o posterior a la reanimación inicial volumétrica, le hacemos nuevamente un cálculo por Simpson del volumen sistólico, del volumen latido, y vemos que en la fase telediastólica pasó de 74 cc a 120 cc y una fase telesistólica de 50.7 mililitros, lo que le da un volumen latido de 69.6 para una fracción de eyección del 57.8%. Entonces vemos cómo este paciente responde de forma adecuada a la reanimación volumétrica, y es así como a través de estas ventanas podemos hacer un diferencial entre un shock cardiogénico, entre un shock relacionado por cualquier otra etiología, un shock en el que podemos, al menos en este caso, encontrar un paciente que está ávido de volumen, que requiere una reanimación volumétrica importante,
que requiere además manejo vasopresor y que requiere además como parte y como piedra angular de su tratamiento el manejo con antibióticos. Entonces, las ventanas ecocardiográficas y la evaluación de la funcionalidad del ventrículo izquierdo, lo mismo que la valoración del ventrículo derecho y la valoración rápida pulmonar, nos ayuda a determinar si este paciente está cursando con uno u otro diagnóstico. Quizá esa sea la reflexión para llevarse a la casa. Vemos cómo el manejo de estos pacientes a través de la ecografía hace que el diagnóstico, si bien por clínica era muy claro, hay ciertas patologías donde hacer un diagnóstico diferencial quizá cueste más trabajo. Entonces, simplemente estamos viendo cómo la utilización del ecógrafo en la práctica diaria es sencillamente una situación que debe irse involucrando, irse añadiendo a ese arsenal que tenemos para el abordaje de los pacientes. Muchas gracias.